Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos sean esta mañana a la iglesia nuevamente, la iglesia virtual, y qué bueno de estar pues compartiendo con ustedes, hermanos, la palabra de Dios. Quiero darles una bienvenida a ustedes que ya se están conectando y ahorita estarán entrando los demás hermanos. Veo aquí al hermano Alejandro y su familia. Gracias, hermano, por tu fidelidad a esto. Siempre estás ahí presente, hermano, y yo sé que mientras estemos pues en estos tiempos vamos a seguir unidos, aunque sean nuestros corazones, ¿no? Vamos a ver, hermanos, el tema acerca del verdadero ayuno, y quiero dar un reto a la iglesia. Vamos a estudiar en la Biblia lo que el ayuno es y la manera de hacerlo, y también vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, hermanos, para practicar ese ayuno. Vamos a comenzar, hermanos, con una palabra de oración. Oremos. Señor y mi Dios, una vez más damos gracias por este bello día. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos ha unido, Señor, a través de la fe en Cristo Jesús. Padre, gracias por los hermanos que están viendo el video. Señor, yo te pido que tú puedas, Señor, allá donde estemos, Señor, independientemente la presencia, Señor, del templo, Señor, podamos estar presentes contigo, Señor. Padre mío, que podamos sentir tu dulce presencia, Señor, y que continúes transformando nuestras vidas, Señor. Por favor, te pido que, Señor, todo esto, Señor, que estamos viviendo pase pronto, que pronto, Señor, en un tiempo no muy lejano podamos, Señor, regresar nuevamente, Señor, a tener los cultos de manera presencial, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias. Ya están aquí llegando los hermanos y quiero darles una bienvenida una vez más, hermanos, a pues el compartir la palabra con ustedes el día de hoy. Ese tiempo para mí es muy bonito, el simplemente reunirnos, aunque sea de manera virtual, en torno a la palabra de Dios. Qué dicha es, ¿no? Así que, hermanos, vamos a concentrarnos en lo que el Señor nos dice en su palabra. Y como decía yo hace rato, ustedes que están apenas conectándose, quiero tomar el tema acerca del ayuno, pero verlo de manera bíblica. ¿Qué es lo que el Señor habla en la palabra de Dios acerca del ayuno? Simplemente el ayuno es una abstinencia de alimentos, una huelga de hambre, o qué más hay implicado en el ayuno. ¿Por qué el Señor habla del ayuno? Y vamos a ver todo eso, hermanos. Así que hermanos, les invito a que me acompañen en el libro de Zacarías capítulo 7 de Zacarías. Dice la palabra de Dios así en el versículo 1 en adelante. Y vamos a estar allí viendo, hermanos míos, este pasaje, y de ahí vamos a tener la enseñanza para el día de hoy. Dice la palabra de Dios así. Permítame un segundito que no encuentro mis lentes. Acá está. Ok, dice así la palabra de Dios. Dice: aconteció en el año cuarto del rey Darío, vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Kisliu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová, y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, y a los profetas, diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Dice: vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, y a ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien
fuesen y viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Vamos a orar. Señor y mi Dios, una vez más damos gracias por tu palabra, gracias por las personas que están en este momento conectadas viendo el video. Señor, yo te pido que, Señor, nos conectemos también, Señor, contigo, con tu presencia, con tu palabra, y que podamos sentir, Señor, ese dulce Espíritu hablando a nuestros corazones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para poder entender este pasaje, déjenme les cuento lo que estaba pasando aquí. El pueblo de Israel, ambos se habían dividido en dos naciones, el reino del norte que se llamaba Israel y el reino del sur que se llamaba Judá. Bueno, pues resulta que estos hermanos hebreos, pudiéramos decir, eran bien tremendos y no escuchaban la palabra de Dios y empezaban, hermanos míos, a caminar de una forma muy desordenada. Empezaban a meter ahí idolatría, empezaban a meter inmoralidad y todo ese tipo de cuestiones, y empezaban a olvidarse de la ley de Dios. Ahora, hermanos, la ley de Dios era, hermanos, una estructura bien rígida y bien establecida, ¿verdad? Que daba muchos parámetros, qué es lo que tenían que hacer, no solamente en cuestiones de responsabilidad civil, pero también en cuestiones ceremoniales. El ayuno era parte, pues, de esas cláusulas, pudiéramos decir, que había Deme un segundito, hermano. Hermano Domingo, venga para acá, hermano. ¿Viene a acompañarme? No, sí, solo yo vengo. Véngase aquí, siéntese aquí, Sí, hermano. ajá. Aquí está mi hermano Domingo, acompañándome. Y qué bueno, hermano, que está conmigo. Ok. Y bueno, resulta, hermanos, que habíamos dicho que estos reinos, el reino del norte, el reino del sur, se habían separado. Déjenme, pongo acá un poquito la cámara para que sea un poquito más equitativo el video. Y estaban ah, usando bastante osadía esta gente, descomponiéndose, es decir, desordenados. No estaban pues caminando bajo la ley de Dios, y resulta que el Señor les había mandado profetas para que ellos volvieran una vez más a los caminos de Dios. Pero bueno, resulta que ellos no escucharon a los profetas, ellos endurecieron su cerviz, dice la palabra de Dios, y el Señor pues no tuvo más remedio que quitar la bendición de sus vidas, y ellos pagaron las consecuencias, hermanos míos, de sus pecados y de sus desvaríos. Y entonces, pues resulta que ellos fueron llevados cautivos a otras tierras, y la tierra quedó desolada. Pero había una ciudad que se llamaba Betel, que pues habían quedado después de que se habían llevado cautivo a estas personas, habían quedado ciertas personas viviendo ahí en Betel. Los que venían a conquistarlos se llevaban a los más grandes, a los jóvenes, a los fuertes, a los príncipes, y dejaban a todas aquellas personas que pues quizás no les interesaban mucho, porque a lo mejor estaban débiles, eran ancianos o esto y lo otro. Y así se quedó un grupo de judíos, de hebreos en Betel. Ahora, había una profecía, una promesa de que el pueblo iba a regresar después de 80 años, después de 70 años, perdón, iban a regresar nuevamente a poblar la tierra. Y ya estaban pasando los 70 años, y después ellos estaban regresando nuevamente a poblar la tierra y reconstruir la ciudad. Pero resulta que cuando ellos llegan, hermanos, llega Zorobabel como el gobernador, ¿verdad? Elegido por el imperio medo-persa, y llegan otras personas, líderes y funcionarios, para empezar a levantar la ciudad, que estaba totalmente en ruinas, y empiezan a reconstruir el templo, empiezan a reconstruir los muros de la ciudad, empiezan a reconstruir sus casas y volver a repoblar nuevamente aquella tierra. Pero cuando ellos regresan y están regresando, se les acercan a aquellos que se habían quedado en Betel. Y se quedan en Betel. Aquellos que se quedaron en Betel llegaron hasta donde estaba Zorobabel, estaba Zacarías, que era el profeta. Y entonces les dicen: oye, pues estamos orando y hemos estado ayunando todo este tiempo para que pues todo esto aconteciera, para que volviéramos nuevamente a tener nuestro reino. Entonces hemos estado haciendo abstinencia de alimentos, estamos orando, pues no sé, quizás ayunando una vez a la semana durante todo este tiempo,
y estamos viendo de que ustedes ya están regresando, ya estamos regresando otra vez, estamos reconstruyendo la ciudad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a seguir ayunando o ya le paramos? ¿Ves? Y ahí es donde se pone la cosa interesante, porque cuando vienen a Zacarías, Zacarías dice, caray, pues déjame ver, dame un segundito, y él se va y habla con el Señor y empieza a orar con el Señor y le dice, Señor, a esta gente ha estado orando y ha estado ayunando para que nosotros regresemos, así como tú lo habías prometido, y entonces ya estamos acá. Hoy la pregunta es pues bastante justificable, pues le paramos ya el ayuno, pues ya parece que el Señor está contestando, o seguimos orando y ayunando. Y entonces aquí es donde yo creo que hasta Zacarías se quedó un poco turbado con la respuesta de Dios, porque le dice así, y voy a volver a leer ese pasaje. Estoy en Zacarías capítulo 7 versículo 4, 5 y 6, dice así: vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes para estos 70 años, miren la pregunta, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Versículo 7. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Y es que, hermanos míos, el Señor ya había estado hablando precisamente acerca de este tema. Mire qué curioso que acá en el libro de Isaías, que por cierto Isaías fue muchos años antes de que esto sucediera, Isaías había sido uno de esos profetas que se está mencionando acá en Zacarías, que dice, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila? Y Isaías fue uno de esos profetas, y allá en el capítulo 58 de Isaías, el Señor lo había usado precisamente para amonestar al pueblo en cuanto a este tema. Dice la palabra de Dios en el capítulo 58 de Isaías, miren bien el versículo 1, dice, clama a voz en cuello, y aquí está Isaías, mandado por Dios para hablarle a esta gente que estaban, ya te digo, caminando desordenadamente, estaban metiendo idolatría, estaban metiendo inmoralidad, y el Señor estaba tratando de hacerles ver el problema en el que estaban metiendo dentro del reino. Le dice, clama a voz en cuello y no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. O sea, ellos tenían que entender que había una rebelión y había un pecado. La casa de Jacob, pues se entiende que es Judá, y la casa de Israel, todo eso se está refiriendo al pueblo hebreo. Versículo 2 dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, y me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Ahora, estas personas, hermanos, estaban con un corazón sincero acercándose a Dios, estaban pidiendo al Señor algunos favores, estaban incluso, dice la palabra de Dios, que estaban ayunando, pero había pecado todavía en su vida. Dice el versículo 3, porque dicen ayunamos, ¿por qué dicen ayunamos si no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y el problema fue ese, hermanos amados, de que estas personas estaban pidiendo a Dios justos juicios. Señor, ayúdame en esta situación, por favor, ayúdame en esta situación. Y después quizás se juntaban varios allí en la familia, quizás una persona individual, o a lo mejor la familia, o a lo mejor una congregación, no sé. Y decían, vamos a ayunar para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos bendiga en esta situación. Y entonces ellos oraban, ellos ayunaban, y Dios no respondía. Dios no respondía. Y ellos estaban así como consternados diciendo, ¿pero por qué Dios no está respondiendo a nuestra oración? Porque Dios no está respondiendo a nuestro ayuno. Y entonces aquí es donde Isaías viene y les dice, mira, la razón por la cual Dios no te está respondiendo es porque tú estás viviendo una vida en pecado. Porque hay ahí en tus caminos, dice la palabra de Dios, había pecado. Más adelante, versículo 4 dice así, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí,
que en el día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿Ves? Y entonces el Señor los está, hermanos míos, aquí confrontando, hermanos míos, de una manera bien vehemente y les está diciendo la razón por la cual yo no estoy contestando tu ayuno es porque tú te crees muy religioso, es porque tú te crees que porque ya te dejaste de comer, ahora Dios está obligado a ayudarte en aquella situación por la cual tú estás pidiendo. ¿No te has puesto a pensar? Porque a veces sucede, hermanos, si vamos a ser honestos, aquí nadie nos estamos viendo, yo sé que está mi hermano Domingo aquí acompañándome, pero a veces estamos orando por algo, estamos pidiendo algo y parece que Dios no contesta. Y uno empieza a desanimarse y uno empieza a preocuparse diciendo, pero ¿por qué no está contestando Dios mi oración? Y después convocamos un ayuno. Vamos a orar para que haya un avivamiento en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Y convocamos un ayuno y todos dejamos de comer, ¿verdad? Para que Dios bendiga. Y nada, todas las cosas siguen igual. Y hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que analizar si realmente el problema, porque el problema no es Dios. Dios no tiene problema. El problema a veces es uno que a veces no entiende. Y muchas veces el ayuno, hermanos míos, lo hacemos, o esas oraciones que hacemos son con un corte egoísta, porque queremos un beneficio para mí, ¿ves? Y qué curioso, dice la palabra de Dios, versículo 6 acá, y viene con una pregunta, estoy en Isaías 58, versículo 6, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Fíjate bien, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Y aquí está, hermanos míos, el Señor realmente, fíjate bien, está de esta manera, está confrontándoles a ellos su verdadero problema. Que estaban, dice aquí, necesitaban ellos desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar de ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y estas eran las cosas que el Señor estaba pidiendo realmente de esta gente y no lo estaban haciendo. Y es, hermanos míos, muy parecido. Ahorita voy a regresar aquí al capítulo 58 de Isaías, pero volviendo nuevamente a Zacarías capítulo 7, dice la palabra de Dios que pues estas personas estaban también orando y estaban ayunando. Y dice, bueno, pues ya llegaron, ¿no? De allá del cautiverio, pues ¿para qué seguimos ayunando? O le seguimos. Y el Señor le dice, no, mira, déjame te digo cómo está la cosa. Versículo 8 dice, acá vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada uno con su hermano. Y es que, hermano, ay caray, a veces te lo voy a decir, hermano, así bien sencillo, ¿ok? Pero, hermanos, a veces nos confundimos nosotros y entramos a vivir dentro de una religiosidad y pensamos que el ayuno simple y sencillamente pues es como una huelga de hambre. Bueno, pues voy a ayunar para que Dios me bendiga. Que Dios me bendiga. Así que voy a dejar de comer, no sé, un día, 2 días, 3 días. Y qué bueno, dejamos de comer, ¿no? Y porque pensamos que ya dejamos de comer, Dios está obligado ahora a bendecir mi vida. ¿Ves? No, hermano, eso no es así. Eso sería hasta cierto punto casi como un soborno, ¿no? A Dios tan sobornando. Bueno, mira, yo voy a dejar de comer para que tú me bendigas. ¿Ves? Y es que, hermano, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Vivimos en un mundo que estamos dominados por una religiosidad. Mucha religiosidad hay en nuestras vidas y en nuestras iglesias también. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Ahora, dice este versículo, hermanos, que podemos ser engañados por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo.
Y es que, acuérdate de aquel hombre que estaba haciendo, bueno, el Señor lo mencionó en los evangelios, que decía que ayunaba todas las semanas y hacía limosnas y hacía esto y hacía lo otro y oraba. Ah, pero yo no soy como aquel otro pecador publicano que está allá. Yo sí estoy ayunando, yo sí estoy haciendo esto, yo sí estoy haciendo el otro. Y es que a veces, hermanos míos, nosotros nos encontramos en ese tipo de religiosidad nuevamente, como en el pueblo fariseo. Mire cómo dice Mateo capítulo 6, versículo 16. Mateo 6, 16 dice así. Dice la palabra de Dios acá, dice, cuando ayunéis, o sea, Dios espera que ayunemos. Ahorita voy a aclarar bien esto, porque a lo mejor está pensando que yo estoy en contra del ayuno y no es así. De hecho, al contrario, voy a promover quiero ponerles un reto para que ayunemos, pero ayunemos correctamente. Dice la palabra de Dios, cuando ayunéis, no seáis ásteros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Ves? Y aquí está, hermanos míos, el asunto de que no hay, hermanos míos, una esencia interna, pero que es algo austero. Dice, no seáis austeros como los hipócritas. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, hermanos, déjame te digo que hay muchos beneficios en cuanto al ayuno, incluso beneficios físicos. De hecho, médicos han estado estudiando esto y nos dicen que es muy bueno el ayunar. Sobre todo, se ha promovido mucho en unas dietas que se están dando últimamente. Bueno, no últimamente, son dietas que han estado en existencia por muchos años, pero se han promovido más bien últimamente como la dieta cetogénica, donde dicen que hay que ayunar, a hacer unos ayunos intermitentes, donde uno tiene que abstenerse de ciertas horas, de 16, 18 horas, incluso hasta de 24 horas, porque eso hace que el cuerpo empiece. Fíjate bien, primero empieza a desintoxicarse de todas las toxinas, porque, hermano, honestamente, mira, comemos tanto mugrero que andamos comiendo. Vas a ir la comida rápida, te compras una hamburguesa doble con queso y unas papas fritas, una Coca-Cola, y después vienes y oras diciéndole, Señor, bendice los alimentos para que sean de provecho para mi organismo. ¿Ves? Y a veces no nos damos cuenta de que con tanta comida procesada estamos dañando nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros abstenemos nuestra vida de alimento, vamos a decir por 24 horas, el cuerpo hace algo increíble, que empieza a limpiarse internamente. Hay un periodo en el cual empieza a desintoxicarse de todo eso que habíamos comido ya. Y después hay una limpieza en nuestro sistema digestivo, ¿verdad? Y no solamente eso, pero el cuerpo empieza a agarrar aquellas calorías que están reservadas. El azúcar que nosotros comemos se convierte en grasa, ¿ves? Y la vamos acumulando, como pues ya nos hemos visto en el espejo, ¿no? Muchos de nosotros tenemos ese problema que comemos de más y esa grasa, esas azúcares, las harinas y todo ese tipo de cuestiones se convierten en grasa. Y cuando nosotros estamos ayunando, entonces el cuerpo lo que hace es tomar de esas calorías que están reservadas y uno incluso empieza a bajar de peso. No el músculo, los músculos se quedan intactos, pero el cuerpo empieza a producir esa cetogenic, no sé cómo se dice en español, ketogenic se llama, el cuerpo entra en cetosis, perdón, esa es la palabra, empieza en cetosis y empieza a agarrar todas esas calorías y uno empieza, hermanos, pues a sentirse mejor porque el cuerpo empieza a bajar de peso, empieza a crear más músculo y todo esto. Ahora, fíjate con esto en mente, el beneficio físico está allí, pero más que beneficio físico, hay un beneficio que es espiritual. Porque así como el cuerpo empieza a desintoxicarse de tantos elementos dañinos que hay en nuestra vida, en nuestro cuerpo, tantas toxinas, también el ayuno bíblico, hermanos míos, empieza a desintoxicarse de tanta cosa que traemos guardada en el corazón. Amarguras,
rencores, qué sé yo, quizás falta de perdón, ofensas, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el propósito del ayuno, hermanos, es llevarnos a tener una unión más íntima con Dios. ¿Ves? Más íntima con Dios. Estamos sometiendo la carne bajo un poder del Espíritu. ¿Ves? Y va a haber hambre, quizás va a haber hambre y vamos a querer comer y si tú empezaste a ayunar, no dudes que por ahí va a venir la tentación y alguien te va a mandar una invitación para que vayas a comer al Golden Corral, al buffet chino o no sé qué sé yo. Tú vas a querer ir, ¿ves? Pero tú tienes que entender de que el ayuno es entrenar tu cuerpo, tu mente a decir no a esos apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque en este momento yo quiero unirme más con Dios. Y mira bien, el ayuno primordialmente debería ser, hermanos míos, para precisamente tener esa intimidad más íntima con Dios. ¿Ves? No es una huelga de hambre para que Dios me bendiga con un trabajo. No es una huelga de hambre para que Dios bendiga para esta situación. No es una huelga de hambre para que Dios bendiga a aquella persona para que le cambie el corazón. No, es una abstinencia de alimentos para tener una intimidad con Dios, para que Dios obre en mi corazón, para que yo pueda tener una relación más íntima con Dios y durante ese tiempo estar orando, estar meditando en el Señor, estar leyendo su palabra y de esta manera, hermanos míos, fíjate bien, todas aquellas toxinas que traemos en el alma se empiezan a limpiar y nuestro ser interior empieza a ser fortalecido, empieza a ser fortalecido. Ahora en la Biblia encontramos muchos ejemplos bíblicos del ayuno, muchos ejemplos. Recuerda cuando el profeta Jonás llegó hasta Ninive después de que pues aquel hombre no quería ir a Ninive a predicar, se había ido lejos, ¿te acuerdas? Y que estaba en el barco en una tormenta, los hombres lo echaron al agua, vino el pez, se lo tragó y después vino y lo escupió y aquel se fue corriendo a predicar a Ninive. Cuando él llegó a predicar, hermanos, diciendo, de aquí a 40 días Ninive será destruida. ¿Por qué? ¿Por qué Dios iba a destruir a Ninive? Porque había pecado, hermanos míos, en Ninive. Dios no es malo. Dios no es malo, pero mira bien, Dios no puede premiar la injusticia y la maldición básicamente es la ausencia de bendición. Dios quita la bendición de una persona que no está caminando de acuerdo a sus parámetros. Y cuando Dios quita la bendición, todo se torna en maldición. Y mira, hermano, cuando el Señor mandó a Ninive, a Jonás, era porque esta ciudad estaba en pecado. Estaba en pecado. Estaba en pecado. Y cuando ellos se dieron cuenta que Dios iba a quitar esa bendición de allí, la gente se dio cuenta de la maldad que habían tenido y que habían hecho, que hasta el mismo rey proclamó un ayuno ¿para qué? Para que Dios les perdonara su pecado, para que Dios purificara sus mentes, sus conciencias y para que Dios produjera en ellos un arrepentimiento. Ellos se dieron cuenta que habían cometido un pecado delante de Dios y Dios estaba a punto de quitar esa mano protectora de bendición y estaban en serios problemas. Y proclamaron un ayuno general, hasta los animales, hermanos míos, estaban ayunando, no les dieron de comer a ellos y durante ese tiempo estaban buscando, Señor, por favor, perdónanos, perdona mi maldad, perdona mi falta de seriedad contigo, Señor, perdóname porque soy una persona injusta, perdona por mi amargura, perdona por mi rencor, perdóname por tantas ofensas que yo he hecho, Señor, yo estoy mal, por favor, ayúdame, déjame encontrar en ti esa paz, déjame encontrar en ti ese perdón. ¿Y qué crees, hermanos míos? El Señor los bendijo, el Señor perdonó. Y volvieron ellos nuevamente a caminar con el Señor. Hubo esa dulce presencia en la vida de los ninivitas y el Señor perdonó a la ciudad. ¿Ves? Incluso hasta el rey, te digo, estaba ayunando. Ahora, hay muchos ejemplos así en la Biblia, hermanos míos, donde personas estuvieron orando y estaban ayunando por ciertas necesidades. ¿Te acuerdas de David? David tuvo un niño, el rey David, pues con aquella mujer Betsabé,
Esa había quedado embarazada y el niño nació, pero el niño estaba mal, estaba malito el niño. Y el rey David estuvo orando y estuvo ayunando por este niño. Estuvo orando y ayunando, Señor, por favor, perdóname este pecado que yo cometí con esta mujer, ahora esta ya quedó embarazada, ¿qué culpa tiene el niño? Señor, por favor, te pido que lo sanes y estaba orando. Ahora, Dios no sanó al niño, Dios no lo sanó, el niño murió. Pero mira qué sucedió, que el cambio que vio David no fue en la sanidad del niño, pero en él mismo, porque él se levantó de allí después del ayuno, él se dio cuenta que el niño había muerto, y él se levantó con mucha fortaleza espiritual. ¿Te fijas? O sea, el ayuno, hermanos míos, primordialmente tiene que ser para que Dios trabaje conmigo y para que yo me conecte con Dios. Y eso es lo que a veces, hermanos, no entendemos. Y en las iglesias sucede que decimos, vamos a ayunar para que Dios traiga un avivamiento. Y ahí estamos, nos reunimos para orar primeramente. Y las oraciones, bueno, a mí no me ha tocado aquí en nuestra iglesia, ¿ok? Quiero ser honesto con eso, pero a veces un pastor estaba platicando. Él estaba analizando todo esto y estaban orando y empezaban las hermanas ahí a orar, Señor, por favor, te pido que estos hombres que se pongan a trabajar, que se pongan las pilas, Señor, que estos hombres que te agarren los pantalones, Señor, que no sean unos zánganos, que no estén sentados ahí nada más. Y después le tocaba a los varones, Señor, estas mujeres que tienen una lengua bien fea, Señor, por favor, sánalas, que son unas puras chismosas, esto y lo otro. Y después los jóvenes, Señor, te pido por nuestros padres, porque mira, estos no nos entienden, nos ponen muchas restricciones. Y bueno, total, hermanos, esa oración era puro ataque, ahí, hermanos, y puras quejas delante de Dios. Y después vamos a ayunar para que el Señor bendiga y traiga un avivamiento. Y dentro de la mente de ellos, fíjate bien, dentro de la mente de ellos estaba, Señor, cámbialo a aquel. Aquel es el que tiene el problema, yo estoy bien. Señor, las mujeres que se corrijan porque son unas chismosas. Señor, los jóvenes que andan ahí todos desbalagados, Señor, ellos son los del problema. Y ahí, hermanos, Dios no puede traer bendición. Dios no puede traer bendición. ¿Por qué? Porque la oración y el ayuno es para que uno se conecte personalmente con Dios. Ahora, sí va a haber un avivamiento, pero cuando cada persona individualmente se conecte con Dios en esa intimidad. Esa intimidad. ¿Ves? Y lo que decía yo hace rato es de que estamos tan acostumbrados, hermanos míos, a una religión y son ritos modernos, por ejemplo. Mira, fíjate bien. Llegamos el domingo, nos vestimos, venimos bien arregladitos, llegamos a la iglesia, nos sentamos, escuchar la escuela dominical y después el café y después viene el servicio, un himno y después cantamos una oración y después cantamos otro himno, después damos la bienvenida y después otro himno, después vienen unos anuncios y después se viene un ofertorio y después recogemos la ofrenda con una música muy bonita y después viene el otro himno y después viene el mensaje y después viene la encomendación, una invitación y cantamos la doxología y nos vamos, pum, ya. Okay. Eso es una rutina. Y muchas veces durante esa rutina se vuelve una religiosidad, se viene una religiosidad y viene, hermanos míos, una pregunta delante de Dios. ¿Todo eso para qué lo hiciste? ¿Lo hiciste porque eres cristiano y tienes que venir a la iglesia? Y sí, somos cristianos y tenemos que venir a la iglesia, pero ¿qué sacaste del mensaje? ¿Qué sacaste de aquellos himnos que estuvimos cantando? ¿Qué sacaste para ti? ¿Realmente sentiste la presencia de Dios? Y estos, hermanos míos, hermanos estaban muy parecidos así. Vas a la casa y llegas otra vez y al pleito con los muchachos y que la muchacha está enojada que porque la hermana le quitó la camisa, el marido se enojó que porque la mujer no había sacado el pollo, está todo congelado y ahora que van a comer y bueno, se hace un escándalo allá en la casa y no hay realmente un cambio en la vida de las personas. Pero si vamos a ayunar para que Dios traiga un avivamiento. No, hombre, hermanos, pues no nos vamos a engañar, no nos engañemos. Y el Señor lo que estaba diciendo acá, hermanos míos, fíjate cómo dice en el capítulo 7 de Zacarías, dice así.
Dice así, versículo 8, vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad. Juzgad conforme a la verdad. Hermanos, esto quiere decir que debemos de dejar de estar criticando a otras personas. Simple y sencillamente debemos de dejar, si aquella persona está haciendo algo que a mí no me parece bien, sabes que mira, mejor cállate porque tú no sabes la verdad de las cosas. Tú no sabes por qué esa persona está actuando así. Dice, haced misericordia y piedad cada uno con su hermano. Y cuando dice hacer misericordia y piedad, esto indica que una persona te hizo un daño a ti. Te hizo un daño, te hizo una maldad, quizás inconscientemente o a lo mejor conscientemente, deliberadamente vino y te hizo un revés, te cometió un fraude o una blasfemia, una calumnia, lo que tú quieras. Pero aquí dice que tú tienes que hacer misericordia y piedad con tu hermano. Ok, aquel te hizo un daño, perdónalo, actúa con misericordia y con piedad. Piedad quiere decir, hermano, actuar como Dios, como Dios. Y después dice, no oprimáis a la viuda y al huérfano, al extranjero ni al pobre. Y si ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Oh, pero mira, venimos a la iglesia, estamos acá, cantamos, dimos nuestros diezmos, ofrenda y todo lo que tú quieras. Ah, pero nuestro corazón está pensando mal en aquel hermano. Estamos juzgando mal porque no conocemos los detalles, hermanos, y eso está mal, eso está mal. ¿Cómo Dios quiere traer un avivamiento? ¿Y para qué nos engañamos ayunando si no estamos corrigiendo esas cosas? Dice la palabra de Dios aquí otra vez, dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, es decir, duro, para no oír la ley y las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, estamos engañándonos en la vida cristiana, pensando que Dios va a contestar nuestras oraciones, nuestros ayunos, si no estamos corrigiendo esas cositas que el Señor está pidiendo aquí. Juzgar conforme a la verdad. Okay, si tú quieres juzgar algo, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado que estés juzgando con justo juicio. ¿Ok? Oh, pero es que esta persona está haciendo eso y eso está mal. Tú no sabes por qué está haciendo eso y para ti te parece mal. Así que si no sabes la razón por la que, mejor no digas nada. No oprimáis a la viuda y al huérfano, al extranjero ni al pobre. Dice, ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Y hermanos, dice la palabra de Dios que estas personas no quisieron escuchar, no quisieron escuchar. Vamos a regresar allá al libro de Isaías capítulo 58, dice la palabra de Dios acá. Que estas personas le pedían justos juicios. Dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, y me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con puño continuamente, con puño inicuamente, perdón. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que el día que aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Y mire otra vez, ya lo leí, pero quiero leerlo otra vez, el versículo 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejarlas libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento. Y hermano, mira, hay personas aquí, en este momento, que no saben cómo van a comer la próxima semana. Hay personas aquí que no saben cómo van a pagar la renta el fin de mes. Muchos de nosotros tenemos la bendición de tener un trabajo, pero no todos son así. Y el Señor quiere que nosotros veamos especialmente por nuestros hermanos en la fe. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y mire las bendiciones, hermanos míos, del ayuno. El ayuno como Dios quiere que sea.
Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Qué bonitos versículos, ¿verdad? Y a veces los citamos, pero vamos a tener que ponerlos dentro del contexto, hermanos míos, porque Dios no va a bendecir a una persona que no está caminando con Él. ¿Ves? No, no, no. Olvídate de fulano de tal, de mengano, de sutano, de perengano. Tú, yo con Dios. ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Cómo voy a actuar de ahora en adelante? ¿De qué me sirve estar ayunando tanto, dejando de comer, orando, si no estoy arreglando esas cositas que el Señor me está pidiendo? Pero mira, cuando arreglamos esas cositas que el Señor nos pide, y entonces estamos ayunando para que Dios obre y trabaje en nuestra vida, dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá, heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, a mí no me lo hace esto nadie. Y vas a ver, yo voy a ponerte una demanda. Si tú estás actuando así, hermano, te estás engañando. Déjame, te lo digo así bien claro. Bueno, aquí lo dice la palabra de Dios. Dice el dedo amenazador, el hablar vanidad. Versículo 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y mire qué bendición, hermano. Acá versículo 11 dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y sigue diciendo, si retrajeres el día de reposo tu pie para hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, en santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Hermanos, entonces, la aplicación de todo esto ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros, hermanos míos? Seguir este jueguito. Vamos a jugar a la iglesita, voy el domingo a la iglesia, eso me hace sentir un poquito mejor, pero todavía en mi vida hay ciertas cuestiones que no han surgido efecto, ¿ok? No estamos caminando con Dios todavía. Hay dedo amenazador, es que esto a mí nadie me lo hace, y vas a ver cómo te va a ir, te voy a poner una demanda, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Si estás viendo a tu hermano que tiene necesidad y no lo estás ayudando, si todavía estás ahí criticando a aquellas personas que porque no están actuando de acuerdo a lo que tú juzgas correcto, si estás todavía pensando mal en tu corazón contra tu hermano, esas cosas tienes que sacarlas primero. Ahora, mira bien, mencioné varias cosas que a lo mejor tú estás batallando. Y sabes que todos batallamos de alguna manera u otra con esto. Todos batallamos de alguna manera u otra. O sea, no estoy aquí parándome yo como el santurrón, el pastor Roberto, diciéndote que hagas esto, porque yo también tengo que evaluarme, decir, oye, ¿dónde estoy yo en todo esto? ¿Dónde estoy yo? Así que el ayuno, hermanos míos, no es una huelga de hambre para pedir que el Señor nos ayude, para pedir que el Señor nos dé un favor a cambio. Es más que eso, hermanos, es más que eso. El ayuno es buscar una intimidad con el Señor. El ayuno es buscar al Señor de todo corazón para que Él trabaje primeramente conmigo. Y yo pueda sentir a través de ese ayuno, de esa abstinencia, someter la carne, ves, bajo el dominio del Espíritu, y conectarme con el Señor. Y así como te dije que el ayuno trae muchas bendiciones físicas al cuerpo, ves, una desintoxicación. Disculpe la palabra, no me acuerdo si la dije bien o no. Pero así también nuestro espíritu tiene que desintoxicarse de todas esas marañas que venimos arrastrando, hermanos, desde hace tiempo, amarguras, ofensas no, hombre, cuestión de cosas. Entonces yo les voy a pedir una cosa, hermanos.
lo voy a decir ahorita. Quiero, hermanos, promover que ayunemos como hermanos en Cristo. Si tú eres miembro de nuestra iglesia, que ayunemos. ¿Y qué te parece si ayunamos el próximo fin de semana? Ahora, ¿qué es un ayuno? Pues abstenernos de comida. Un ayuno puede durar 24 horas, 3 días, 7 días. Algunos han llegado hasta 40 días. Cuando yo estaba en Israel, llegó un hombre, tú podías ver que había algo en él, especial. Y llegó, él era no recuerdo si Sri Lanka o un lugar por allá. Llegó allí donde estábamos hospedándonos y llegó unos 2 días, se preparó y se fue al desierto de Judea, él solito, ves, a buscar al Señor. Ya lo había hecho una vez, se había estado 40 días, se había llevado un montón de agua, ya el desierto es árido y caluroso y seco, y se fue. Ya no supe si regresó, con un regreso, pero ya lo había hecho más de una vez. Y digo, mira, qué cosas. ¿Y todo para qué? Para buscar Él de manera personal, hermanos míos, a Dios, conectarse con Dios. Dios nos llamó para que tuviéramos comunión con Él. ¿Y cuántas veces el ayuno que nosotros hacemos es tan egoísta? Es tan egoísta. No, hermanos, ¿qué les parece si el próximo sábado, los que puedan, yo sé que hay personas que quizás tienen diabetes y tienen que comer algo porque hay una descompensación del azúcar, por favor no me haga caso, siga las instrucciones médicas, si usted tiene que comer algo, hágalo, por favor. No quiero aquí que venga después alguien con un coma diabético porque el pastor Roberto promovió un ayuno y me voy a meter en problemas. No, 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 no. Pero si usted está bien de salud, ¿ok? Vamos a ayunar. Les convoco para que el próximo sábado a mediodía tengamos una buena comida y después abstengamos de alimentos durante todo el resto del sábado. Nos levantamos el domingo, tomamos agua, bastante agua, y después terminamos, hermanos míos, el domingo después de la predicación con una comida en la casa, una comida saludable. ¿Todo por qué? Para que el Señor trabaje en mi vida. No, no, no en la mía de Roberto Mendaris, pero en la suya. Cada quien individualmente. Para que Dios trabaje en su vida. Y el Señor, quiero conocerte más. Quiero que tú obres en mi corazón. Quizás estoy mal, yo lo reconozco, así como los ninivitas reconocieron su problema, reconocieron su pecado, que ellos puedan, que nosotros podamos decir, Señor, por favor, perdóname. El salmista dijo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Y a veces la meditación de nuestro corazón, hermano, no es la correcta. Y que el Señor pueda, hermanos, trabajar en nuestra vida y encontrar esa comunión con el Señor. ¿Qué les parece? Próximo sábado terminamos con una comida a mediodía y dejamos de comer, cenar ese día. Dormimos y el día siguiente no desayunamos, agua. Y después de que veamos los videos, porque vamos a tener que estar todavía ausentes del culto presencial el domingo que viene, pues entonces venimos y terminamos el ayuno con una buena alimento, una buena comida saludable. Vamos a orar, hermanos. Yo sé que hay algunas preguntas por aquí, hay varias personas conectadas y gracias por su conexión, como se llama, decir sintonía. Yo predico en la radio los jueves en la mañana. Doy un mensaje allí y siempre digo gracias por su fiel sintonía. Entonces aquí iba a decir eso, pero gracias por estar aquí, hermanos. Alguna pregunta, están algunos aquí preguntando, yo voy a contestar en un momentito más, ¿ok? Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este bello día. Gracias, Señor, por la bendición que nos da, Señor, de acercarnos a ti, Señor. Tú has prometido, Señor, que te vamos a encontrar si te buscamos de corazón. Padre mío, cuántas veces, Señor, no podemos arreglar esas cosas. Venimos arrastrando, Señor, ataduras de maldad, ligaduras, Señor, y queremos ayunar para que, Señor, tú puedas liberarnos de todo eso, Señor. Señor, adicciones, malos hábitos, Señor, desórdenes mentales. Y eso es lo que tenemos que arreglar primero, Señor. Por favor, te pido que nos ayudes, Señor, para que todo eso sea posible y que podamos encontrarte, Señor, a través de este periodo de ayuno, Señor, y que por ende, Señor, más adelante tú puedas traer un verdadero avivamiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en un ratito más, ¿ok?